Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os hablaremos de la sorprendente decisión de Apple de retirarse de las negociaciones para invertir en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. También os contaremos todo lo que tenéis que saber sobre iOS 18.0.1. Por otro lado, os informaremos sobre la eliminación de la aplicación Juno del App Store, una aplicación diseñada para ver YouTube en el Vision Pro que ha generado cierta controversia. Además, os contaremos los planes de Apple para lanzar nuevos MacBook Pro, iMac y Mac Mini equipados con los chips M4 antes de que acabe el año. No nos olvidaremos del iPhone SE, del que también os hablaremos. Y para finalizar, os adelantaremos detalles sobre un posible accesorio para el hogar inteligente que Apple podría lanzar el próximo año basado en Home OS y con características muy interesantes. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y otro recopilatorio de noticias en el que voy a resumir en poquitos minutos las noticias sobre Apple más importantes de estos últimos días. Pero antes quiero dar la bienvenida y las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido a nuestra comunidad VIP, a La Manzana Mordida Plus, que son todos estos. Así que de verdad muchísimas gracias a cada uno de vosotros porque con esa suscripción ayudáis a que nuestro proyecto siga siendo sostenible a largo plazo y también disfrutáis de ventajas añadidas a estos vídeos. Disfrutáis de un contenido como puede ser un podcast en formato audio y vídeo, cursos exclusivos, acceso a la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y también disfrutáis de la posibilidad de llevaros regalos tan increíbles como este, porque sí, en poquitas semanas vamos a regalar un iPhone 16 a uno de nuestros suscriptores. Así que ya lo sabéis, lamanzanamordida.com, tenéis el enlace en la descripción. Y bueno, comenzamos nuestro recopilatorio de noticias hablando sobre ChatGPT, y es que según el Wall Street Journal, Apple ha decidido finalmente no invertir en OpenAI. Parece ser que Apple estaba considerando participar en una ronda de financiación que buscaba recaudar la friolera de $6.600 millones para OpenAI, lo que ha elevado su valoración a $157.000 millones, una auténtica barbaridad. Sin embargo, y por razones que aún no están claras, Apple ha decidido echarse para atrás y no unirse a este grupo de inversores. Esto es un poco sorprendente, ya que hace solo un mes se rumoreaba que Apple estaba muy interesada en OpenAI, pero parece que algo ha cambiado en estas últimas semanas. OpenAI ha confirmado que con esta nueva financiación van a seguir reforzando su liderazgo en la investigación de inteligencia artificial, aumentar su capacidad de cómputo y continuar desarrollando herramientas para resolver problemas complejos, así que desde luego su crecimiento no se detiene. Pero ojo, que esto no significa que Apple vaya a dejar de lado la inteligencia artificial. De hecho, la compañía sigue adelante con sus planes de integrar ChatGPT en Siri con iOS 18, iPadOS 18 y macOS Koya a finales de este mismo año. Así que, aunque no hayan invertido en OpenAI, podremos seguir disfrutando de ChatGPT en nuestros dispositivos. Y lo mejor de todo es que, tal y como anunciaron en la conferencia de desarrolladores, vamos a poder usar ChatGPT de manera gratuita sin necesidad de crearnos una cuenta. En fin, ¿qué os parece esta noticia? ¿Creéis que Apple ha tomado la decisión correcta al no invertir finalmente en OpenAI? En fin, dejad vuestras opiniones en los comentarios. Hablemos de iOS 18 porque Apple acaba de lanzar hace unas horas su primera actualización, es decir, iOS 18.0.1 y como muchos esperábamos, pues viene para corregir bastantes errores. Entre los problemas más comentados estos últimos días está un fallo en la pantalla táctil que afectaba principalmente a los iPhone 16 y a algunos modelos anteriores. También se ha hablado mucho de un error que dejaba algunos iPad Pro con chip M4 totalmente inutilizables tras instalar a iPadOS 18 y otro en iMessage que hacía que la app se bloqueara continuamente al compartir esferas del Apple Watch. Aunque Apple nunca da muchos detalles en la hoja de cambio de sus actualizaciones, esperemos que estos errores se hayan resuelto. Lo cierto es que esta actualización también trae parches de seguridad, así que ya sabéis que también es recomendable instalarla lo antes posible para tener el dispositivo bien protegido. Y ojo, que en poco tiempo también veremos iOS 18.1, que como sabéis ya está en fase beta y será la primera versión en traer las nuevas funciones de Apple Intelligence para los iPhone compatibles, así que aunque iOS 18.01 sea una actualización menor, otra actualización más grande llegará muy pronto. En fin, tengo malas noticias para los usuarios que tengáis un Vision Pro o teníais planes de comprar uno, porque la aplicación Juno, que servía para ver YouTube en el Vision Pro, ha sido eliminada del App Store. El creador de la aplicación, Christian Selig, comentó que todo se debe a una queja de YouTube, que considera que Juno estaba violando sus términos de servicio. Básicamente, YouTube decía que la aplicación modificaba la interfaz web de YouTube y usaba su iconografía de una forma que podía confundir a los usuarios. Lo curioso es que Selig había hecho algunos cambios en Juno para dejar claro que era una app no oficial y que no estaba usando las APIs de YouTube. Aún así, YouTube presentó una queja formal ante Apple y al final Apple ha decidido retirar la aplicación de la App Store.
Christian Selig dice que no está de acuerdo con la decisión porque Juno solo era una aplicación que modificaba un poco la apariencia para hacerla más compatible con visionOS, pero tampoco piensa apelar la decisión, ya que según él, Juno era solo un proyecto que había creado por diversión para tener algo con lo que experimentar en el Vision Pro. Lo más interesante de todo es que YouTube a día de hoy no tiene una app dedicada para el Vision Pro. De hecho, antes del lanzamiento del dispositivo, YouTube ya había dicho que no tenía planes para crear una app específica ni tampoco para hacer que la app del iPad funcionara en el Vision Pro. Así que ahora, si queréis ver YouTube en vuestro Vision Pro, os tocará hacerlo a través de Safari, porque Juno ya no estará disponible para nuevos usuarios. Eso sí, si habéis comprado Juno antes de que la quitaran, no os preocupéis porque podréis seguir usándola sin problemas. Lo malo es que ya no recibirá actualizaciones y por tanto, si YouTube hace cambios que impidan el funcionamiento correcto de la app por alguna incompatibilidad, ya será inutilizable. Y bueno, con los iPhone 16 ya presentados, pues toca mirar hacia adelante y hablar de los siguientes productos que están en la hoja de ruta de Apple, porque, según Bloomberg, Apple planea lanzar nuevos MacBook Pro, iMac y Mac Mini con los esperados chip M4 antes de que termine el año. Vamos, que esto es algo que ya los que seguís estos vídeos lo sabréis porque lo venimos avanzando desde hace tiempo. A ver, es cierto que inicialmente en Bloomberg decían que estos productos se anunciarían en octubre, pero ahora parece que la cosa está un poco en el aire y podría ocurrir en cualquier momento de aquí a 2025, es decir, que a lo mejor no es ahora en octubre, sino a finales, casi primeros de noviembre. En fin, os contaremos en cualquier caso. Pero bueno, vamos a repasar un poco cómo van a ser estos nuevos productos que se rumorean. Vamos primero con los MacBook Pro porque, bueno, vienen a ser unas actualizaciones sobre todo de procesadores. Apple va a actualizar los modelos de 14 y 16 pulgadas y les va a incorporar los chips M4, M4 Pro y M4 Max. En cuanto a diseño, no hay que esperar nada nuevo, o sea, los cambios más importantes como pantallas OLED y un diseño más fino no se esperan hasta como mínimo 2026, así que de momento lo interesante aquí es el salto de rendimiento con los nuevos chips. Luego por otro lado tenemos el iMac, que también se va a actualizar con el chip M4. En este tampoco se espera un rediseño, aunque previsiblemente Apple aprovechará la renovación para hacer la transición definitiva del Lightning al USB-C a sus accesorios, en este caso el Magic Keyboard, el Magic Mouse y el Magic Trackpad. Y lo más curioso es el rediseño del Mac Mini, que según los rumores Apple planea hacerlo casi tan pequeño como un Apple TV, y la gran novedad es que va a perder los puertos USB-A y va a incluir 5 puertos USB-C, 2 de ellos en la parte frontal. Esto sería el primer rediseño importante del Mac Mini desde 2010, así que es algo que muchos están esperando con ganas. Además va a venir con los chips M4 y M4 Pro, lo que le va a convertir en un equipo muy interesante para aquellos que busquen un sobremesa compacto y potente. Así que, ya veis, después de los iPhone 16, Apple sigue moviendo ficha y estos nuevos Mac prometen bastante. Solo nos queda estar atentos a ver cuándo deciden lanzarlos oficialmente. Y sobre los iPad, que también se esperan, en esta nota no han dicho nada, aunque también os avanzo que deberíamos ver un nuevo iPad mini y un iPad de 11ª generación. Seguimos hablando de próximos productos, concretamente sobre los que veríamos después de estos Mac de los que acabamos de hablar. Y es que Apple tiene previsto lanzar a principios del año que viene un nuevo iPhone SE, nuevos modelos del iPad Air y una actualización del Magic Keyboard para el iPad Air. Lo más destacado del próximo iPhone SE es que va a adoptar un diseño muy similar al del iPhone 14, es decir, tendríamos una pantalla de borde a borde con notch y parece que el botón Touch ID va a desaparecer, lo que significa que vendría con Face ID, algo que muchos ya venían esperando en este modelo. Además, una novedad muy importante es que este iPhone SE también será compatible con Apple Intelligence. Por otro lado, los nuevos iPad Air también recibirán algunas mejoras. Aunque no se han dado detalles concretos sobre qué cambios veremos exactamente, lo que sí sabemos es que va a haber una actualización del Magic Keyboard para el iPad Air con algunas de las mejoras que ya vimos en la versión del teclado para el iPad Pro. Así que puede que tengamos una experiencia de escritura más refinada o incluso nuevos detalles de diseño. En cuanto a fechas, estos productos suelen lanzarse entre marzo y abril y podrían presentarse en un evento virtual o directamente a través de notas de prensa, como bueno, ya hemos visto en otros lanzamientos anteriores. En cualquier caso, os mantendremos informados. De eso ya os hemos hablado en vídeos de hace algunas semanas, pero en estos días Bloomberg volvió a afirmar que Apple también está trabajando en un nuevo dispositivo para el hogar inteligente. Este dispositivo funcionaría con Home OS y tendría una pantalla que nos permitiría controlar los electrodomésticos de casa, además de ejecutar aplicaciones como calendario, notas y la propia app de casa. También serviría para mostrar información relevante de un vistazo. En cuanto al diseño, se ha rumoreado prototipos con forma de
HomePod con pantalla o incluso un iPad montado en un brazo robótico. Por otro lado, 9to5Mac ha publicado información adicional sobre este dispositivo. Según ellos, tendría una pantalla cuadrada, el chip A18, una cámara para FaceTime, sería compatible con AirPlay, reconocería gestos con las manos e incluso sería capaz de identificar a diferentes personas para personalizar las peticiones. Lo mejor de todo es que según los rumores este accesorio podría salir tan pronto como la primavera del próximo año, así que no nos queda tanto para ver qué nos tiene preparado Apple. Y colorín colorado, hasta aquí el recopilatorio de noticias de esta semana, amigos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si os ha gustado, ya sabéis, por favor, darle me gusta y siempre ayuda. También dejar un comentario que ayuda también a que el vídeo posicione. Y nada más, que disfrutéis de un gran fin de semana y por aquí os dejo otros vídeos recomendados por si os habéis quedado con ganas de más. Nos vemos la próxima semana con más contenido, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.